He llegado aquí en la mitad entre Carolina del Norte, que queda por allá, y Tennessee, que queda por allá. Zane has found some mushrooms. What? What are they, Zane? I think they're oyster mushrooms. I think we need them. I'm not going to. You should, Zane. You should. Para los que no entendieron, Zane dice que son champiñones oyster, una variedad de champiñones u hongos que se puede comer. Lo único es que no estamos seguros. Así que mejor no los vamos a comer. Hoy estamos en las montañas Apalache, Parque Cherokee. Estos son los árboles que se pueden ver por acá. Mientras voy caminando, voy pensando acerca de un tema, pero no voy a hablar caminando porque me caigo, que todo ese hielo me haría resbalar. Pero les voy a mostrar el lugar mientras encuentro un lugar para sentarme y hablar. Bueno, por aquí me estaban contando que todas estas maticas, estos palitos que se ven acá, son... What was the name of it? Blueberry. What is the name of that in Spanish? I don't know. Son arbustos de arándanos salvajes. Y durante el verano, estamos en invierno, como pueden ver, todo esto se llena de esos arándanos, al lado y lado del camino. Todos esos arbustos, arándanos por todas partes. Con estos zapatos, los peores para caminar, he llegado aquí en la mitad entre Carolina del Norte, que queda por allá, y Tennessee, que queda por allá. Bueno, ahora sí, después de haber visto los límites de esos estados, al parecer también Virginia está ahí. Pero bueno, el caso es que se me ocurrió hablar de los límites. Los límites entre las relaciones que tenemos con la gente o que tengo con la gente. Es algo que me ha costado como definir. A veces es difícil cuándo decir no, cómo decir no, o simplemente decir no. También como hasta acá llego. Quizás lo que me pasa es que como que no quiero lastimar a la persona, o de pronto que piense mal de mí, o simplemente complacerla, pero me he dado cuenta que tiene que existir un límite y que esos límites los ponemos nosotros, que ojalá sea de la mejor manera cuando se los comunicamos a la gente, incluso con los animales. También me he dado cuenta en esta vida que si no se les pone límites, pues ellos van haciendo lo que van queriendo y de pronto nosotros no queremos que lleguen hasta ese punto. E igual pasa con las personas. Entonces siento que es muy importante lo que he aprendido y tratar de comunicar las cosas de la mejor manera, sin ser grosero, sin necesidad de insultar. Y si la otra persona se siente atacada, siento que igual es bueno hablar sobre ello. Es sano decir que no cuando en realidad no queremos. No dejar pasar las cosas cuando lo que estamos pensando, lo que queremos es diferente a lo que estamos diciendo. Y me parece que es difícil. He estado trabajando en eso desde hace ya un tiempo. A veces las personas se ofenden y uno no entiende por qué, pero igual también vale la pena, porque también por otro lado puede fortalecer las relaciones al comunicar ese tipo de cosas. Pero a veces no es tan fácil, porque también depende de la personalidad de la otra persona. Depende de cómo se esté sintiendo la otra persona y lo que esté pasando en la vida de esa otra persona. Pero es importante pensar en nosotros, en cualquier tipo de relación. Es importante decir lo que queremos, y porque más adelante nos puede costar incluso nuestra propia tranquilidad. Siento que eso me ha pasado, y desde mi punto de vista siento que es peor llegar a perder esa tranquilidad que decir las cosas en el momento en el que ya las estamos sintiendo. Hay muchas cosas que tener en cuenta alrededor de eso, pero siento que vale la pena.
Otra cosa que creo que es muy importante, que me he dado cuenta, es el tono en el que uno dice las cosas. Ayuda muchísimo, como ayudar a que la otra persona no se ponga a la defensiva, porque cuando la otra persona se pone a la defensiva entra en una cosa pasivo-agresiva en la cual puede responder feo y el otro se defende y termina en una pelea. Entonces, sí, otra cosa que me di cuenta, pero ya tengo que parar porque me voy a caer. Hola, Zane. Hola, David. ¿Qué haces? Haciendo pan para ti. ¿Qué tipo de pan? Yo no sé. ¿Pan de Zane? Pan de zinc. En este capítulo aprenderemos cómo darle forma a un pan. Oh, this one's small. Ahora dejaremos que el pan duerma un poco. Por ahí unos 10 minutos. Sí. Ahora el pan se le echa un poco de polvito. Se le dobla. Y luego de ello se le lleva. Bueno, se amasa primero. Se le echa más polvito y se le lleva a su cunita. Spank the baby. Y ahora está puesto en el horno. Y pronto se pondrá acá para ser cortado. Y antes de que se acabe este episodio, les quería comentar que hace poco me suscribí a una plataforma que se llama Buy Me a Coffee. Para los que me quieran apoyar, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Y me pueden apoyar comprándome un cafecito para que no me quede dormido mientras estoy editando. Sí, eso era todo por este capítulo.